Bienvenidos, hermanos y amigos, a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa en particular, y conoceréis la verdad. Empezamos, hermanos, con nuestra grabación del día de hoy, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Excelente. Vamos a invitar a nuestros amigos a sintonizar, rogando al Señor que la clase del día de hoy sea fiel, en primer lugar, a la palabra de Dios, y en segundo lugar, sea de beneficio para todos y cada uno de ustedes. El propósito del mensaje de amor para salvación es precisamente ese: llevar el mensaje de amor, el mensaje de Dios, exclusivamente para la salvación de las almas. No entretenernos en asuntos triviales, sino ir directamente al grano, ir directamente a la fe que justifica, ir directamente a el mensaje que puede salvar nuestras almas. Así que en esta tarde, siendo hoy 18 de septiembre del 2018, día martes, bienvenidos una vez más a esta su estación de radio amiga, a este su programa y su estación Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa, y conoceréis la verdad. Antes de dar la oración inicial, quiero agradecer primeramente a nuestra hermana Katy Barrientos, que nos está sintonizando y nos está saludando y mandando bendiciones. Dios la bendiga, hermana, grandemente. Al hermano Brígido Enrique López Letona, también, desde donde esté, mi hermano, un fuerte abrazo. Dios lo bendiga y bienvenido, hermano Roberto. Somos hermanos en Cristo y de cariño nos decimos primos porque tenemos el mismo apellido, Ramírez. Dios lo bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. A su esposa también, mi hermana en la carne, Esther Ramírez, un fuerte abrazo. Dios te bendiga grandemente, hermanita. Gracias por estarnos sintonizando. Hermano Omar Rodríguez también, bienvenido a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa, y conoceréis la verdad. Vamos, hermanos, con amor, con respeto, con devoción, ir a Dios en palabras de oración, rogándole al Señor ser aceptables en su presencia y que Él nos guíe en este estudio que tendremos sobre la fe. Vamos a orar, hermanos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre da gloria por tu poder, por tu misericordia, por tu verdad. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque solo tú eres digno, Padre. Nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Solo tú eres Dios grande, fuerte, temible, digno de suprema alabanza. Y estamos agradecidos contigo, Padre, principalmente por la dádiva de tu Hijo, porque siendo nosotros pecadores, tu Hijo Jesús murió en la cruz para la remisión, Señor, de nuestros pecados. Agradecemos que su sangre fue derramada y gracias a ello nuestros pecados son lavados. Agradecemos, Dios omnipotente, de igual manera que tu palabra nos enseña la verdad, por medio de la cual nosotros, al conocerla, obedeciéndola, Señor, seremos salvos y nuestra alma es también purificada. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y amigos que estarán sintonizándonos en vivo por medio de las diferentes redes sociales, como también, Señor, por aquellos quienes habrán de escuchar después. Queremos, Padre, que si alguno no está en tu palabra, que por medio del mensaje expuesto, Padre, ellos puedan regresar al camino de la verdad. Rogamos también, Padre, que aquellos mis hermanos estén tomando buenas notas para aprender, Señor, cómo hablar a los perdidos acerca de la fe para con Dios y acerca de la fe precisamente que salva. Señor, queremos suplicarte por nuestro país, por México. Queremos, Señor, que tú concedas en tu gracia, en tu misericordia, que más y más personas buenas, personas honestas, escuchen, Señor, el mensaje de amor para salvación. Escuchen, Padre, acerca de la fe, y por medio de la fe, ella, Señor, se salva. Que tengan una fe obediente, una fe, Señor, genuina, una fe, Señor, conforme a tu palabra. Señor, queremos suplicarte también por nuestros enfermos, dentro y fuera de la congregación, dentro y fuera de la iglesia,
dentro y fuera también, Señor, de nuestras familias. Que tú, Padre, nos bendigas a todos y que tú, Padre, que todo lo puedes, por favor, nos sanes. Hay muchos enfermos, Señor. Tú los conoces, Padre, a cada uno por nombre. Ten misericordia de ellos, tanto aquellos quienes están en hospitales, como aquellos quienes están también en sus casas, enfermos, que tú, Padre, les concedas su salud, su sanidad. Rogamos, Padre, pues, por el estudio que tendremos en ese momento, que tú nos concedas en tu gracia el privilegio, Señor, de predicar tu verdad, de no apartarnos a la derecha ni a la izquierda, de basarnos únicamente en lo que está escrito, haciendo a un lado todo pensamiento ajeno, y que podamos, Padre, ver tu gracia, tu amor, tu compasión, tus verdades, y Señor, concédenos también en tu gracia la obediencia a estas mismas verdades. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, suplicamos pues bendición para cada uno de los que estamos aquí sintonizando, Padre, esta estación de radio. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo, Padre, que Él todo lo puede y que Él nos da acceso directo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente en este día de hoy, martes, siguiendo, hermanos, con nuestro estudio. Recordemos, hermanos, estamos viendo un curso titulado La Iglesia Verdadera. Y en una sección de nuestro estudio hay una lección, 3 cosas necesarias para agradar a Dios. Dentro, hermanos, de estas 3 cosas necesarias para agradar a Dios, veíamos, se necesitan los motivos correctos en el corazón. Número 2, la doctrina correcta en la mente. Y número 3, hechos correctos en la vida. Bueno, aquí, hermanos, en el punto número 2 es donde estamos basando este estudio. Con respecto, hermanos, a la doctrina correcta en la mente. Hay lecciones que debemos predicar incansablemente, como el amor de Dios manifestado por el don de su Hijo, el Evangelio como definido por el apóstol Pablo, las condiciones para ser salvo. Y es aquí, hermanos, en las condiciones para ser salvo que estaremos meditando en esta oportunidad. Ya hemos hablado del oír el día jueves, mi papá estuvo con nosotros dirigiendo algunos cantos. Y bueno, hermanos, ahora un servidor estará aquí también dirigiéndonos en lo que es la fe. Antes de ello, hermanos, nuestra hermana Jenny Rocío Ruiz, Dios le bendiga, hermana Aresha Calderón Avilés, Lucy Soto, nuestra hermana Pony Romero, nuestro hermano Carlos Castro, Flor de María Navichok, Claudia, nuestra hermana Claudia allá en Coahuila, Dios le bendiga grandemente. ¿Quién más tenemos por aquí? Saludos también, hermana Lucy Soto. Bien, hermanos, empecemos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo espero que por favor tenga su Biblia a su mano, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Si usted ya ha estado conmigo en lecciones anteriores, usted sabrá, hermanos, que a mí me gusta llenar mis lecciones del libro, capítulo y versículo. La palabra de Dios, hermanos, es su mejor y más grande comentario de sí misma. La palabra de Dios, hermanos, no necesita de otras referencias. Usted leyendo puede entender cuál sea el conocimiento que los hombres inspirados de Dios tuvieron. Hermanos, usted leyendo puede llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que le invito, en el nombre del Señor Jesús, a que tenga su Biblia a su mano, la abra, me siga la lectura, y a que cualquier pregunta, por favor, la externe aquí en el chat, al momento, hermanos, de estar transmitiendo en vivo, o bien después puede escribirme a mi correo personal, o bien a mi número celular, o bien puede mandarme un messenger personal a un servidor. Pero ahora, hermanos, vamos a estudiar con respecto a la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, usted y yo podemos ser salvos, y somos salvos por medio de la fe. Entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de fe? Fíjense, las personas, al menos aquí en México, tienen una forma de expresarse cuando uno habla con ellos. Ellos dicen, la fe es la buena. Pero ellos creen, hermanos, en una fe subjetiva cuando dicen esto. Ellos no creen en la fe,
sino en la fe que ellos tienen, en su fe personal. Esto es cierto desde cierto punto de vista, la fe es la buena, pero es necesario, hermanos, saber qué clase de fe. ¿Qué fe es la que nosotros tenemos? En Romanos capítulo 5, versículo 1, hermanos, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 21:8, 1 Corintios 6:9 en delante y Gálatas 5 del 19 al 21. Una lista de diferentes pecados, de diferentes actividades que nos impedirán heredar el reino de Dios y que nos darán una paga en la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda, refiriéndonos pues al infierno, a la condenación de nuestras almas. Sin embargo, hermanos, dice aquí en Romanos 5:1 que nosotros somos justificados pues por la fe, y gracias a nuestra fe tenemos paz para con Dios. La palabra justificados, hermanos, quiero expresarla de la siguiente manera. Justificado, hermanos, no es que Dios nos declare inocentes, sino que Dios nos reconoce como pecadores. Sin embargo, acepta un pago que es la sangre de Cristo, por medio de la cual usted y yo quedamos libres. Es como cuando una persona va a la corte. La persona queda demostrada que es un criminal. Sin embargo, se fija una fianza y se paga la fianza. Aquella persona sigue siendo criminal, sigue siendo culpable por sus delitos, pero gracias a la fianza que se paga, esa persona puede salir libre. Bueno, hermanos, en el caso de Dios, así funciona. Nosotros merecemos la ira de Dios, pero el sacrificio de Cristo apacigua e incluso elimina la ira de Dios. La sangre, miren, vamos un poquito ahí a Romanos 3. Ya leímos el capítulo 5, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Romanos capítulo 3, hermanos, dice de la siguiente manera, en Romanos capítulo 3, el versículo 23 en delante. El versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados, es decir, siendo puestos en libertad, aunque somos culpables, mediante una fianza. Dice aquí: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, para apaciguar, para eliminar la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, una vez más, la fe en la sangre de Cristo, la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, hecho una vez y para siempre, es lo que nos dará a usted y a mí la libertad del pecado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe que salva justificando al hombre de sus pecados? Bueno, hermanos, como punto romano número 1, si ustedes lo quieren bosquejar y si ustedes lo quieren tener, ¿cuál es la fe, decimos, que salva justificando al hombre de sus pecados? Bueno, hermanos, en primer lugar, una fe verdadera, es decir, una fe basada en la verdad. Porque sí, usted puede tener mucha convicción en algo, puede estar convencido de lo que cree, y es su fe, pero tal vez su fe puede estar en contraste con la verdad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que dejar bien claro desde un principio que no es cualquier clase de fe, sino la fe verdadera, es decir, la fe basada en la verdad, la que libera al hombre justificándolo de sus pecados. Salmo 119, 160. El salmista, inspirado por Dios, dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia.
Entonces, la suma de tu palabra es verdad. Aquí, hermanos, que mencionáramos este pasaje en particular, la suma de tu palabra, porque hay personas, iglesias, religiones en el mundo, organizaciones, monstruos de organización religiosa, quienes basan su fe en algunos pasajes de la Biblia, aislándolos del resto de los demás. Hermanos, muchas personas basan su fe y creen aparentemente en la verdad, basando su fe únicamente en algunos pasajes de la palabra de Dios. Y no, hermanos, no es así. La fe verdadera, la fe basada en la verdad, está, hermanos, en acuerdo, en comunión, en armonía con todo lo que la Biblia dice. Fíjese, cuando yo estudiaba la palabra de Dios, me refiero en el instituto bíblico, en la escuela bíblica, las observaciones de los maestros eran: el texto se entiende con su contexto. Y el contexto no es solamente lo que dice versículos antes y versículos posteriores. El contexto es qué dice la Biblia desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Entonces yo leo un pasaje en la Biblia y entiendo algo. Entonces yo tengo que ir a todo el contexto, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y asegurarme que lo que yo concluí en ese pasaje no está en desacuerdo con lo demás que la palabra de Dios dice. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que si vamos a creer en algo, en algún versículo de la palabra de Dios, es porque está en armonía con todo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, porque escrito está: la suma de tu palabra es verdad. Hay, hermanos, quienes han sido desviados de la palabra de Dios, porque llegan a un versículo, llegan a otro, y creen que esos versículos están en oposición, y encuentran un conflicto en la palabra de Dios. Bueno, no hay ningún conflicto en la palabra de Dios. El mensaje es uno solo. El autor es uno mismo, Dios. Es usted o soy yo quien está entendiendo mal. Pero la palabra de Dios, hermanos, no debiera entrar en oposición en ninguna manera. Entonces, hermanos, la fe verdadera, la fe que salva al hombre, justificándolo de sus pecados en primer lugar, es una fe basada en la verdad. Juan 17, fíjese muy bien lo que está escrito en la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús, orando por sus apóstoles, orando por ellos desde el versículo 6 hasta el versículo 19, dice de ellos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Esto es cierto, incluso las palabras del Señor Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hablando de que Jesús es la verdad, hermanos, fíjense lo que Jesús mismo dice en Juan 17:20 y 21. En Juan 17:20 y 21, Él dijo en su oración al Padre, ya no orando por los 12, ya no orando por los apóstoles, ahora orando por Él mismo. Él dice en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese bien, la oración del Señor Jesús es que usted y yo, y todos los que habremos de creer en Jesús, creamos en Él y seamos uno por la palabra de ellos. Es decir, no por lo que el credo de mi iglesia enseña. Eso no es lo que nos va a unir. Tenemos que estar unidos en la palabra de ellos. Tenemos que ser uno en la palabra de ellos. También, hermanos, dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que usted y yo no debiéramos pensar más allá de lo que está escrito. Pero, volviendo a Juan, ahora la primera carta de Juan.
En el capítulo 4 y versículo 1. La exhortación de Juan es la siguiente. Fíjese bien, primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Así está escrito en la palabra de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren, hermanos, ¿cómo saber si yo estoy interpretando correctamente la Biblia? Hay un ejercicio que escuché de un predicador no hace muchos días. Dice, es sencillo. Cuando usted, hermano, esté predicando la palabra de Dios, cuando usted esté dando un estudio bíblico a una persona, exponga el mensaje que tiene preparado. Y si va a leer al apóstol Juan, imagínese que el que está con la persona con la cual usted está hablando es el apóstol Juan. Imagínese que si usted, en vez de sacar el significado del texto y mencionar lo que Juan dijo, ya sea en el Evangelio según Juan, o en la primera, segunda, tercera de Juan, y en el libro de Apocalipsis, si en lugar de decir lo que él dijo, usted está poniendo su significado, está poniendo su enseñanza, ¿qué le diría el apóstol Juan si lo tuviera enfrente? O si lo que usted está leyendo es una de las cartas paulinas o de Pedro, haga lo mismo. Imagínese que la persona a la que le está dando el estudio es el apóstol Pedro, o es el apóstol Pablo, o es Mateo, o es Lucas. Si las palabras que usted está leyendo son las del Señor Jesús, imagínese que es él el que está enfrente. ¿Qué expresión tendría? Yo no quise decir eso. O diría, muy bien, buen trabajo, eso es exactamente lo que yo quise decir. Hermanos, el problema no es que se dé libro, capítulo y versículo. El problema es que muchas veces las personas, cuando dan un versículo de la palabra de Dios, lo sacan totalmente de contexto, lo sacan totalmente de la enseñanza con la cual ese versículo está ahí. Por ejemplo, ahorita nosotros acabamos de empezar nuestro estudio con Efesios capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo utilizan muchos para enseñar que somos salvos por gracia solamente, y que lo único que necesitamos es fe. Bueno, hermanos, esto es una gran mentira. La fe, hermanos, no es lo único que se necesita. Pero sí es necesaria la fe. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El día jueves, hermanos, si Dios nos lo concede, si Dios nos permite, hablaremos o empezaremos a hablar de lo que es el arrepentimiento, particularmente lo que no es el arrepentimiento. Les invito a estar conmigo el día jueves, pero hermanos, por ahora enfoquémonos en la fe. La fe, hermanos, tiene que estar basada en la verdad de la palabra de Dios, la verdad en su contexto. Tenemos que ser uno en la palabra de ellos. Y tenemos que preguntarnos cada vez que entendemos un versículo, bueno, ¿esto es realmente lo que Pablo enseñó? ¿Esto es realmente lo que Pedro enseñó? ¿O estoy cambiándole el sentido a lo que el apóstol Pedro escribió por inspiración del Espíritu Santo? ¿O estoy cambiándole a lo que el apóstol Pablo o Lucas o Juan escribieron? Tenemos que estar conscientes, hermanos, de qué clase de fe es la que tenemos. Si realmente es una fe verdadera, si mi fe realmente está basada en la verdad de la palabra de Dios, o simplemente soy un periquito que está repitiendo lo que el pastor dijo, o lo que el sacerdote dijo, o lo que mis padres me enseñaron. Nuestra fe, hermanos, no debe estar basada en las tradiciones de los hombres, no puede estar basada en lo que mis padres me enseñaron o mis abuelos nos heredaron, no puede estar basada en lo que el sacerdote o en lo que el pastor o en lo que el hermano fulano de tal dice. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. De ahí la importancia, hermanos, que cada uno de nosotros sea estudiante de la palabra de Dios. Recuerdo, hermanos, hará algunos 11 años atrás, hermanos, o 12, estaba yo todavía soltero, y una de mis primas me pregunta, por medio de Facebook, me manda un mensaje, me dice,
¿a qué iglesia perteneces? Y entonces le mandé un estudio y me dice, nunca se me olvidará su respuesta, dice, ¿tengo que leer todo eso? ¿Por qué mejor no me dices? Y le digo yo, mira, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus. Y en Hechos 17:11, el ejemplo que tenemos de la iglesia en Berea, los cuales eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es que iban a las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Entonces, aunque esta estación sea de la iglesia de Cristo, aunque no se le da oportunidad a gente denominacional en esta plataforma de mensaje de amor para salvación, usted no debería estar confiado en eso. No debería estar confiado en que, bueno, es el hermano Francisco, es predicador de la iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Bueno, es el hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño y siempre da libro, capítulo y versículo. No, hermanos, usted tiene la obligación, tiene la necesidad por el destino eterno de su alma de tomar buenas notas, de terminando el video, cuando ya está desocupado, cuando ya está libre, ya sea antes de dormir o levantándose temprano, un baño, poner un café y ahora sí, antes de empezar mis labores, antes de empezar a trabajar, vamos a estudiar, vamos a ver si lo que el hermano enseñó es realmente así o no. Sí, dio libro, capítulo y versículo, pero hay que ver si lo dijo tal cual es, o si el hermano le está manipulando, si el hermano le está cambiando a lo que está escrito en la palabra de Dios. Jeremías 17:5, tal vez usted ya hasta lo sabe de memoria. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Estamos hablando del destino eterno de su alma. Necesita ser cuidadoso, necesita ser cauteloso o cautelosa y necesita ser desconfiado. ¿Sí? Escuchó usted bien, desconfiado de un servidor. Ir directamente a la palabra de Dios. Y si está escrito y el hermano lo dijo tal cual es, entonces es palabra de Dios. Y si el hermano lo dijo y dio libro, capítulo y versículo, pero está en oposición a lo que la Biblia enseña, entonces el hermano torció, entonces el hermano manipuló, entonces el hermano una de dos, o está malentendiendo ese punto y necesita de su ayuda para entender mejor el pasaje, o en su defecto, hermanos, el hermano está torciendo la escritura, el hermano se ha pervertido y ya de antemano Dios ha desechado a esa persona por ser un falso maestro. Y esto puede ser cierto también de mí, tal cual Pablo lo menciona en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32, cuando habla de que de los mismos ancianos de la iglesia en Éfeso se iban a levantar hombres que hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí a los discípulos. De ahí la expresión, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, son muchos los que están añadiéndose, todos bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga grandemente. Gracias por sus comentarios. Gracias por saludarnos desde diferentes partes, tanto del país, México, como del extranjero. Dios los bendiga grandemente. Disculpen, hermanos, si no me doy el tiempo para leer sus saludos. En esta ocasión quiero primero terminar con la lección. Hermanos, pero no solamente se necesita una fe basada en la verdad. La fe que salva justificando el nombre de sus pecados, no solamente es una fe verdadera basada en la verdad de la palabra de Dios. Se necesita, hermanos, una fe genuina. Es decir, una fe no fingida y una fe que sea independiente. Muchas personas, hermanos, sí entienden lo que la Biblia dice. Muchas personas, hermanos, sí están de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña y no les queda duda. Yo he platicado, hermanos, con muchas personas. Cuando hablaba, hermanos, de este punto, una fe verdadera, por ejemplo, con una persona aquí mismo en Dolores Hidalgo, que había sido la mano derecha del pastor donde esta persona se reunía. Desde la primera clase que ella escuchó, hermanos, sus lágrimas rodaron porque ella entendió que durante todo su ministerio en esa denominación
no había sido más que una mentira. El problema, hermanos, son a veces las motivaciones que las personas tienen para venir a escuchar nuevamente la verdad de la palabra de Dios. Recuerdo, hermanos, que hay varias personas que, como esta persona, han venido, pero no con una fe genuina, no con una fe auténtica. Si bien despiertan, abren sus ojos del engaño del cual han sido víctimas, llega el momento, hermanos, en que estas personas todavía no doy cita, hermana, todavía no doy cita de este punto. Pero van a ser 1 Timoteo 1:5 y 2 Timoteo 1:5. Hablando de una fe genuina, una fe auténtica. Estas personas, hermanos, llegan a la iglesia del Señor, pero cuando la palabra de Dios, hermanos, condena algún pecado específico en ellos, prefieren abandonar la verdad. Por ejemplo, hay personas que llegan en segundas nupcias, que llegan en adulterio, y cuando la verdad de Dios les enseña que están viviendo en adulterio, a pesar de que entienden la verdad, a pesar que entienden que Dios está dispuesto a perdonarles sus pecados si es que ellos se arrepienten, prefieren mejor alejarse por seguir viviendo en el pecado. Miren, hermanos, vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en la primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Está escrito así: pues el propósito de este mandamiento, el mandamiento es de no enseñar diferente doctrina, o en este caso Pablo a Timoteo, le ordena a Timoteo que ordene a los hermanos en Éfeso, principalmente a los ancianos, de donde saldría la apostasía en el primer siglo, que no enseñen, algunos en específico, que no enseñen diferente doctrina. Y luego nos dice en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, o sea, de la sana doctrina, del amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingido, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, hermanos, el propósito de que nuestra fe esté basada en la verdad no es, hermanos, solamente para que nosotros, hermanos, creamos lo que es correcto, lo que la palabra de Dios enseñó. El creer en la verdad, hermanos, da como resultado, dice aquí, el propósito de este mandamiento. Fíjense, voy a leer desde el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es, fíjese, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, hermanos, cuando uno basa una fe verdadera, da como resultado también una fe genuina, una fe auténtica, da una conciencia limpia y un corazón limpio. Sin embargo, hermanos, hay quienes no quieren tener una buena conciencia, hay quienes no quieren tener un corazón limpio a pesar de conocer la verdad. Usted sabe, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas, no por el conocimiento, sino por la obediencia a la verdad. Entonces las personas llegan y se dan cuenta que su mente está sucia, se dan cuenta que su vida es un desastre a pesar de lo que han creído durante tantos años, incluso décadas, y prefieren abandonar la palabra de Dios que obedecer la palabra de Dios. La fe que salva justificando el hombre de sus pecados, número 1, es una fe verdadera. Una fe verdadera. Número 2, una fe genuina, es decir, no fingida, sino
independiente. En la segunda carta a Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 5, Pablo va a elogiar a Timoteo por su fe y de paso elogia también a su abuela y a su madre. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, el propósito de conocer la verdad es que tengamos una fe genuina, una fe inquebrantable. Dicho de otra manera, que tengamos integridad para con Dios, tal cual lo explicamos 2 o 3 lecciones atrás. En tercer lugar, hermanos, la fe que salva al hombre justificándole de sus pecados es una fe creciente, es decir, una fe que va en aumento. Vamos, por ejemplo, hermanos, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, los versículos del 5 al 11. Dice ahí el apóstol Pedro, vosotros también, vamos a leerlo, segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo esmero, toda pasión en ello. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan, hermanos? No es nada más la fe que salva, la fe que justifica al hombre, la fe que nos dará entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una fe en la cual usted y yo somos diligentes, añadiendo a nuestra fe. Hermanos, hay un hombre en la Biblia que es llamado el padre de la fe, y sí me refiero a Abraham. Lo dice Gálatas capítulo 3. Fíjense. En Gálatas capítulo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Es el versículo 6 y versículo 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y ya en la carta a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 2, se nos confirma que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando dice aquí en Hebreos capítulo 2, el versículo 16, ¿sí? La parte final, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces los que son de fe son hijos de Abraham. Abraham, hermanos, es conocido como el padre de la fe en la Biblia. Fíjese, hagamos un poquito de memoria. Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, dice ahí, todas las familias de la tierra. Y salió Abraham sin saber, dice el escritor de los Hebreos, a dónde ir. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal, Abraham creyó a Dios y salió. Pero ahí mismo, en el mismo capítulo, en Génesis capítulo 12, vino una gran hambre en la tierra habitada, ¿se acuerdan? Y cuando vino la gran hambre, este hombre comenzó a decir de su hermana, de su media hermana, que era su esposa, solamente es mi hermana. Ya se acuerda. Y mintió para que le conservaran a él la vida. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12. En el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que tú eres
mujer de hermoso aspecto. Permítanme cerrar la puerta, hermanos. Disculpen. Bien, continuamos. Hermanos, Abraham tuvo fe para salir, pero apenas vino el hambre y Abraham, hermanos, no creyó que Dios lo pudiera alimentar. Incluso mintió para poder conservar la vida, poder tener alimento en esta región. Cuando vemos la fe de Abraham, hermanos, es una fe que va de menos a más. Sí tuvo fe para salir, pero no tuvo fe para creer que Dios lo podía alimentar. Posteriormente usted recordará el salmista cuando dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto todavía no lo creía Abraham. En este momento no, al menos. Pasa el tiempo, hermanos, y Abraham, hermanos, llega a ser capaz, en el capítulo 20 del libro de Génesis, en el capítulo, del libro de Génesis, una vez más tenemos a Abraham haciendo lo mismo. Dice el capítulo 20, versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bien. Dice el versículo 9: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Hermanos, Abraham tuvo fe para salir. En el capítulo 12 no tenía fe para creer que Dios lo podía alimentar, que le podía dar vida a pesar de que hubiera hambre en aquella ciudad. También, hermanos, vemos aquí cómo es que tenía temor de morir en manos de aquellos hombres. No creía, hermanos, que Dios lo podía librar de la muerte. No creía que Dios le podía dar sustento. Ya en el capítulo 22 del libro del Génesis, hermanos, dice la palabra de Dios, en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No es, hermanos, sino hasta a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando se menciona, hermanos, de manera específica. Fíjense bien, capítulo 11, y es, hermanos, en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, me brinqué un poquito en el estudio. Abraham no creyó que Dios lo podía alimentar. No creyó en el capítulo 18, 17 y 18
que Dios le podía dar un hijo de su mujer, tanto que adulteró y tuvo un hijo nacido de adulterio, a Ismael. Quiso ayudarle a Dios en sus promesas. Número 3, no creyó que Dios lo pudiera librar de la muerte, pero ahora aquí, hermanos, en Génesis capítulo 22, está convencido de que Dios incluso puede resucitar a los muertos. Entonces, hermanos, Abraham es llamado el padre de la fe. Y una de las bendiciones que yo veo en Abraham, a ser llamado padre de la fe, hermanos, es que Abraham era un hombre de fe creciente. Cada vez tenía más confianza en Dios. Hermanos, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Si usted necesita fe, lo único que necesita hacer es estudiar más y convencerse más y creerle cada vez más a Dios. Continuando, hermanos, el punto número 4. La fe que salva, hermanos, y aquí me refiero específicamente a la iglesia, es la fe que trabaja. En la iglesia, hermanos, tenemos muchas personas que han creído en la gracia y en la fe para ser salvos, pero no en la fe que trabaja. Mire, vamos a leer Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, acordándonos, fíjese lo que dice Pablo, y es el Espíritu Santo, hermanos, quien inspira a Pablo a escribir esto. Es el Espíritu Santo quien está subrayando esto, no solamente Pablo. Dice, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, dice aquí, vuestra elección, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, muchas iglesias de Cristo, y aquí Dolores Hidalgo no es la excepción, sí creen en el Señor Jesús, sí creen que Él murió, fue sepultado y resucitó y que fue preparada una mansión en el cielo, y están, como dice el versículo 10, esperando de los cielos al Hijo de Dios. Pero muchas iglesias de Cristo, hermanos, su fe no los lleva a trabajar. Es más, hermanos, muchos hermanos, su fe ni siquiera los lleva a asistir a la iglesia, mucho menos a trabajar. Hay veces que en la iglesia de Cristo hay convivios, ya no digamos trabajo, convivios, comer juntos, convivir juntos. Y los hermanos no son para quedarse a comer, mucho menos para traer comida a ellos, para compartirlos con los demás. Aquí, hermanos, dice el apóstol Pablo que ellos se acordaban en sus oraciones y daban gracias a Dios, versículo 3, y lo hacían delante de Dios y del Dios y Padre. Dice que ellos se acordaban de la obra de vuestra fe. Hermanos, la fe de estos hermanos fue tan grande que dice el versículo 8, partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en la región de Macedonia, no solamente en la región de Acaya,
en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Y no solamente con el mensaje de salvación, no solamente con la predicación de la palabra de Dios. Dice el versículo 6, ustedes han venido a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Usted recuerda 1 Timoteo 4:12, el encargo de Pablo a Timoteo? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, los hermanos en Tesalónica eran ejemplo. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra ejemplo, hermanos, ellos se convirtieron en el molde, en el patrón a seguir por todos los demás cristianos. Cuando los demás hermanos que iban creyendo en el Evangelio miraban a los hermanos de Tesalónica, ellos miraban en los hermanos en Tesalónica, en cada uno de ellos, su obediencia al Evangelio. De tal manera que al imitarlos a ellos, es como si estuvieran imitando al apóstol Pablo o como si estuvieran imitando al Señor Jesús mismo en persona. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú vas a ser el ejemplo, tú vas a ser el molde a seguir, tú vas a ser el patrón que los demás tienen que reproducir. Bueno, los hermanos en Tesalónica ya eran ese molde a seguir. Los predicadores, hermanos, muchas veces fatigamos con las iglesias, porque número uno, no trabajan, pero sí se quejan de todo. Y número dos, hermanos, su conducta, su vocabulario, su forma de vestir, es una lucha constante y se enojan con nosotros. Pero los hermanos en Tesalónica no eran así, eran el orgullo. Como Pablo más adelante va a decir de otra iglesia de Cristo también, gozo y corona mía. Hermanos, los hermanos en Tesalónica eran gozo para Pablo y eran corona para Pablo. Sabemos que eran gozo, porque también, hermanos, el apóstol Juan dice que su gozo era el saber que sus hijos andaban en la verdad. Y hermanos, lo vemos aquí. Gálatas capítulo 5, hermanos, y versículo 6, como también Hebreos 6, del 10 al 12. Pero aquí en Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo acababa de decir justo después del capítulo 4, perdón, justo después del capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora aquí en Gálatas 5:6 está diciendo, no importa si eres circuncidado, no importa si no eres circuncidado, lo que importa es la fe que obra por el amor. En la iglesia, hermanos, no importa en qué carro llegas, no importa qué marca de ropa tienes, no importa cuánto ganas a la semana, importa cuánto trabajas, hermanos. En el mundo hay un refrán que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, hermanos, también es aplicable. En la iglesia del Señor, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y no queremos que ninguno se desanime, y no queremos que ninguno se enoje, y no queremos que ninguno se aparte. Queremos que todos, como un solo hombre, como un hijo de Dios, nuestra fe nos lleve a trabajar en las cosas de Dios. Y no solamente aceptar lo que se está diciendo o lo que se está enseñando. El número 5, hermanos, ya para concluir. La fe que salva, hermanos, número 1 es una fe verdadera, es decir, basada en la verdad. Número 2, una fe genuina, es decir, no fingida e independiente. Número 3, como Abraham, una fe creciente, una fe que va en aumento. Número 4, hermanos, una fe que trabaja, dice el escritor de los Hebreos, para plena certeza de la esperanza. Y número 5, hermanos, una fe permanente. Marcos 13:13. Fíjese lo que está escrito en la palabra de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 13. Ya el tiempo se nos ha ido. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 2:10.
Son pasajes ya bien conocidos, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora sí, hermanos, Hebreos 6, del 10 al 12. Quiero concluir con este pasaje. Ahí mismo, hermanos, leíamos Efesios 2:8 al principio. El versículo 10 dice claramente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Hebreos 6, del 8 al 10, del 10 al 12, Hebreos 6, del 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, tiempo pasado, a los santos, y sirviéndoles aún, es decir, siendo constantes. No importa cuánto hiciste en el pasado, depende de si Dios te haya fiel cuando Él venga, si eres constante, si eres firme, si no te apartas. Versículo 11: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, no solamente la acción, esa misma pasión, esa misma entrega, que ya no lo hagamos de forma mecánica, sino por amor a la causa, por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a las almas, por amor a la obra de Dios. Dice aquí que cada uno de nosotros no dice que muestre la misma obra, sino la misma solicitud hasta el fin. Y dice aquí, hermanos, para plena certeza de la esperanza. Y todo esto, hermanos, con el fin, dice aquí, que no nos hagamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia, aunque en la Reina Valera dice paciencia, por la perseverancia heredan las promesas. Entonces, hermanos, la fe que salva al hombre, justificándolo de sus pecados, es número uno, una fe verdadera. Número dos, una fe genuina, no fingida y auténtica. Número tres, una fe creciente. Número cuatro, una fe que lo obliga a uno a trabajar y no estar de flojo en las cosas de Dios. Y número cinco, hermanos, una fe que es constante, una fe que es permanente. Una fe, hermanos, que no vacila. Yo espero, hermanos, que este estudio que hemos tenido el día de hoy sea de beneficio para ustedes. Vamos a orar. Padre omnipotente, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos a ti, agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estudiar tu palabra a través de este medio. Gracias por todos mis hermanos y amigos que han estado presentes escuchando tu palabra por labios de un servidor. Bendícenos, Señor, y bendice tu obra en este y en todo lugar. Bendice esta estación de radio, bendice a nuestros dirigentes en la estación, a nuestro hermano Talib, a nuestro hermano, a cada uno, Señor, de los administradores. Guíalos, bendícelos. A mi hermano Aldo, quien está haciendo un gran trabajo, Padre, en promocionar, en la publicidad, Señor. Como también cada uno de tus siervos, quienes preparamos las lecciones y cumplimos responsablemente con nuestro horario, Señor. Bendícenos y ayúdanos a todos para crecer en el conocimiento, crecer en la fe y crecer en el trabajo y en el amor y en la alegría al momento de trabajar. Gracias por todos y cada uno. En nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, me despido. Si Dios me permite, próximo jueves a las 4 de la tarde, aquí estaremos. Son las 5 en punto. Dejaremos lugar a nuestro hermano que sigue. Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias. Gracias por sintonizar. Jehová, de mi alma esté cantar. Quiero, Señor, tu nombre alabar y proclamar tu reino celestial. Y así